Noticias de Venezuela hoy, noticias de Colombia hoy. Y comenzamos con las noticias más importantes del día. Los gobiernos satélites del imperialismo norteamericano quedaron haciendo cuicui, quedaron en la lona, nocao. Resulta que Mr. J tendría una operación encubierta para sacar al dictador de Venezuela, a Nicolás. Escuchen muy bien toda esta información, mis amigos. Algunos analistas han dicho que simplemente se estaría tratando de que Mr. J tiene una operación en marcha, una operación sorpresa. Todos los gobiernos satélites del imperialismo, todos los gobiernos de la derecha quedaron nocao. Y mi persona, Nicolás Maduro Moro, yo estaría listo para reunirme donde sea, cuando sea, tender mi mano, hablar, verlo face to face, verlo a los ojos. Si el Pentágono tiene esa información es porque precisamente hay algo que ellos no pueden dejar que se filtre. Estamos hablando de dos equipos diferentes, señores. Y si este es un plan que se está diseñando y ya sea porque se han dado cuenta de que hay del Medio Oriente que están en Venezuela, señores, que se encuentran en territorio venezolano. Y esto no va a ser dicho al día siguiente, ni mucho menos a la administración en este momento, porque esto es de seguridad nacional. En este momento no se podría estar haciendo. Entonces se cree que se está realizando esto es porque por muchos motivos. Y sé que si eso se diera, muchas cosas cambiarían. El Comando Sur y el Pentágono continúan todavía con las mismas intenciones, con los mismos lineamientos, el cual es sacar definitivamente a Nicolás por cuestiones de la DEA, por una operación especial o por motivos de seguridad. Entonces escuchen muy bien todo esto, mis amigos, pero en medio de todo recordemos que el Congreso está a favor de capturar al dictador de Venezuela, a Nicolás, y de poder así enviarlo a una prisión a la ciudad de Miami. Los demócratas y los republicanos también están de acuerdo en todo esto, y eso sería realmente en lo que los demócratas y los republicanos estarían realmente de acuerdo, porque sabemos que la verdad esta gente no se ponen de acuerdo para nada. Estarían utilizando varios asuntos, entre los cuales puede ser la seguridad nacional, señores. Así de importante lo que les estoy contando, mis amigos. Continuamos con más. Mira, Maduro siempre apela a la futura negociación porque sabe el contenido que tiene a nivel internacional. Lamentablemente Maduro ha utilizado esa frase suficientemente ya en este punto para que se entienda, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, que simplemente la malutiliza para ganar tiempo, para distender hoy de una presión que ya no tiene cómo hacer. Porque resulta que la Asamblea Nacional, liderada por el presidente interino Juan Guaidó, ha aprobado reforma de ley para garantizar su continuidad en ese proceso. La Asamblea Nacional de Venezuela, presidida por Juan Guaidó, ha aprobado y ha sancionado este sábado la reforma parcial del Estatuto de la Transición, que norma el funcionamiento del Parlamento durante la continuidad constitucional. No solamente por las protestas en Venezuela, sino por los señalamientos internacionales de delitos de lesa humanidad. Y lo ha dicho el mundo entero muy claramente. La única oportunidad de una mediación para la salida de Maduro de una elección presidencial y parlamentaria libre, justa y verificable. Con este paso, quienes integran actualmente el Poder Legislativo y la mayoría opositora pretenden sentar una base legal para continuar sesionando. A través de sus redes sociales, el partido opositor Primero Justicia ha explicado que la reforma del Estatuto de la Transición y la duración del gobierno interino tiene un solo foco: poner todos los esfuerzos en lo importante, el cambio democrático para todos los venezolanos, señor. Maduro trata de ganar tiempo o tratar de aproximar de manera retórica, cosa que ya no, el mundo no cae ya en ese juego. Estaría estableciendo que el objetivo fundamental es promover interna e internacionalmente la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, así como que la Asamblea Nacional funcione a través de la comisión delegada hasta el 5 de enero del 2022, hasta que hayan elecciones libres. Que quede claro ante Venezuela y el mundo que desconocemos la farsa del 6 de diciembre. Que rechazamos todos los actos emanados de la írrita institucionalidad proveniente de esa farsa. La reforma no fue aprobada de forma unánime. Acción Democrática ratificó su respaldo a Guaidó, pero salvó su voto por considerar que la continuidad debería funcionar con el Pleno de Parlamento y no en la comisión delegada, como se ha decidido, es decir, son los presidentes de las comisiones que integran el Parlamento, señores. Que garantizamos la continuidad constitucional del Poder Legislativo Nacional a través de la Asamblea Nacional y su comisión delegada en los términos establecidos en la Constitución y en el Estatuto. Que seguimos fortaleciendo la institucionalidad del legítimo Poder Legislativo Nacional y de la Presidencia encargada de la República. La actual Asamblea está conformada por 167 diputados que resultaron electos en diciembre del 2015 para el periodo conformado entre el 5 de enero del 2016 y el 5 de enero del 2021. Diciembre pasado, así como todos los actos emanados de la írrita
institucionalidad del fraude electoral realizado en esa fecha. Asimismo, la fracción parlamentaria 16 de julio, fiel al compromiso ineludible que adquirió desde su conformación, realizaron elecciones legislativas bajo fuertes cuestionamientos desde el ámbito interno y desde la comunidad internacional, y en las que no participó la mayoría opositora, que llamó a no votar. Ratifica su decisión de no reconocer a quienes mediante una farsa electoral pretende tomar el control del poder legislativo de Venezuela para ponerlo al servicio de la usurpación y la tiranía. En las críticas a la reciente reacción destacan que el nombramiento del poder electoral se había realizado desde el Poder Judicial y no desde la Asamblea Nacional. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. Los bloqueos afectan de manera negativa a millones de colombianos. Para el gobierno nacional es prioritario garantizar también los derechos del resto de los colombianos y no solamente de los manifestantes. Desde el 17 de mayo le solicitamos al Comité Nacional del Paro que tuviéramos en cuenta este aspecto. Ese requerimiento no es nuevo. Bien, y continuamos con las noticias de Colombia. Hoy, gobierno condiciona negociación a desbloqueo de vías. En una reunión privada con el Comité del Paro plantearon incluir esto en el preacuerdo. El gobierno y el Comité Nacional del Paro tuvieron una reunión privada en la noche de este jueves que los delegados oficiales le plantearon la preocupación que hay por los bloqueos en las carreteras. El día de hoy hemos insistido que este componente quede incorporado dentro del texto a ser acordado. Lamentamos que el gobierno nacional no nos tenga una respuesta sobre el documento de garantías para ejercer la protesta social pacífica en Colombia. Lo que vemos es una acción dilatoria del gobierno para cumplir, para firmar lo acordado. Mientras tanto, las duras palabras contra los manifestantes del congresista Milton Angulo del partido gobernante causan indignación en las redes. Durante esta sesión el gobierno ha exigido la garantía de los desbloqueos, ha dicho el consejero presidencial Emilio Archila, quien lidera el equipo negociador oficial, quien dialogó con un medio de comunicación colombiano, y el consejero ha dicho que así como son importantes las garantías de quienes protestan, dentro de los derechos de esas personas no están los de bloquear las vías. Por eso también habría señalado que es necesario que en el documento que se suscriba con el Comité del Paro quede explícito que no puede haber bloqueos. En un chat afirmó textualmente que los que provocaron el reciente incendio en el Palacio de Justicia de Tuluá necesitan plomo. Añadió que las armas del Estado son para proteger a los que él llama gente de bien. Se trató de un grupo de chat de una comisión de la Cámara Baja. Uno de los participantes lo calificó como un típico simpatizante del expresidente Álvaro Uribe. De un preacuerdo de garantías para las protestas y la negociación que plantearon los dirigentes del paro como requisito previo para iniciar una mesa de negociación, y en esto es que el gobierno ha dicho que debe quedar claro el compromiso de que no habrá más bloqueos. Para el gobierno, dichos bloqueos vulneran, entre otros, los derechos a la movilidad, el trabajo, la alimentación, la salud, el desarrollo económico, social y cultural. Hay voluntad indeclinable de lograr acuerdos. Con esta premisa, Emilio Archila toma el control por el lado del gobierno para los diálogos con el Comité Nacional del Paro. En este momento estamos trabajando en la validación del documento al que llegamos como preacuerdo con el Comité Nacional del Paro, referido a las garantías de la protesta. Una validación que se traduce en dilación para el Comité del Paro, pero que para el gobierno es necesaria. Más de las consultas, más del tiempo que tuvimos para realizar este preacuerdo, más de las extenuantes jornadas que estuvimos allá en Cafán y en Compensar. Yo creo que eso es carreta del doctor Archila. Desde el 17 de mayo solicitamos al Comité Nacional de Paro que tuviéramos en cuenta este aspecto. El día de hoy hemos insistido que este componente quede incorporado dentro del texto a ser acordado, ha señalado el consejero presidencial al leer un comunicado. Algunos miembros del Comité del Paro han insistido en promover de manera exclusiva la figura de los corredores, sin condenar los bloqueos para el gobierno nacional. Este punto no es negociable, habría destacado Archila. De todas maneras, las partes quedaron con el compromiso de reunirse este domingo en áreas de ver si es posible avanzar en el proceso de negociación. Para ello, el gobierno deberá avalar los 19 requisitos que expuso el Comité del Paro. Hay temas en los cuales necesitamos las validaciones legales, las revisiones que corresponden, y eso lo estamos haciendo con absoluta responsabilidad. Y los representantes de quienes protestan deberán admitir que se incluya que no podrán
podrá haber bloqueos de vías. El gobierno nacional también reconoce el avance que se ha realizado en términos de la negociación con el Comité Nacional de Paro y hemos venido trabajando intensamente en un texto que está siendo juiciosamente revisado por el gobierno nacional con todo el cuidado y responsabilidad que le merece. No hay en ello ninguna intención diferente de acertar. El país conoce que rebasando el ejercicio legítimo de los derechos de protesta, manifestación y paro, se han presentado bloqueos en vías que interrumpen de manera grave el abastecimiento en zonas enteras del país. Dichos bloqueos vulneran, entre otros, los derechos a la movilidad, el trabajo, la alimentación, la salud, el desarrollo económico, social y cultural. En suma, los bloqueos afectan de manera negativa a millones de colombianos. Según Francisco Maltés, el balón está en la cancha del gobierno. Ese documento tiene el consenso, el aval pleno del Comité Nacional de Paro. Hoy la responsabilidad de la firma del acuerdo y del comienzo de la negociación del pliego de emergencia está en responsabilidad en cabeza del presidente Duque. Para el gobierno nacional es perentorio garantizar también los derechos del resto de los colombianos. Desde el 17 de mayo solicitamos al Comité del Paro Nacional que tuviéramos en cuenta este aspecto. El día de hoy hemos insistido que ese componente quede incorporado dentro del texto a ser acordado. Algunos miembros del Comité del Paro han insistido en promover de manera exclusiva la figura de los corredores humanitarios, sin condenar los bloqueos. Para el gobierno nacional este punto no es negociable, señores. Reafirmamos la voluntad de continuar con el tema tan pronto como el próximo domingo 30 de mayo. Luego del ataque al Palacio de Justicia en Tuluá, la Corte Suprema de Justicia exhortó a los integrantes de la mesa de negociación y a quienes lideran las protestas para que reconozcan la responsabilidad que por acción u omisión les corresponde en lo que ocurre y así poder apaciguar las protestas violentas y detener la pérdida de vidas humanas. Sí, mis amigos, estas son las últimas noticias del día, noticias de Colombia hoy. Bueno, y hasta aquí llegamos con todas las noticias del día. Si te gustó la información, déjanos tus comentarios, suscríbete al canal y comparte el video en tus redes sociales. Activa la campanita de notificación, dale like, gracias y chao.